Carolina Vigiano, su último eslabón. El cacicazgo de los Austrias sigue vivo en Hidalgo. Su historia, desconocida por las nuevas generaciones, refleja un pasado que la nueva democracia debe combatir. Todos los 20 de octubre la calle de Plan de Ayala en la colonia Constitución de Pachuca se llena al tope de gente importante y lujosos vehículos. Ese día, desde temprano, los vecinos oyen lo mismo notas de mariachis que de copleros cuya algarabía no se apaga sino hasta bien entrada la madrugada. El motivo de la rumbosa celebración es para festejar un cumpleaños más de vida de Francisco Austria Cabrera, hijo de quien fuera el fundador del cacicazgo de los Austria en la región de Tepehuacán de Guerrero a principios del siglo pasado, el coronel Francisco Austria, toda una leyenda por su estilo violento con el que se convirtió en el amo y señor de tierras y vidas en la agreste serranía. El hoy nonagenario Francisco Austria Cabrera es medio hermano de la madre de Carolina Vigiano Austria, doña Teresa Lidonia Austria Espinosa, y en consecuencia, tío de la hoy candidata a diputada federal, misma que dice en su página web, venir de una cuna humilde. Pero el que Pancho Austria Jr. viva en Pachuca y no en el Tepehuacán de sus amores, tiene una explicación, pues hace ya casi 20 años, en el gobierno de Adolfo Lugo Verduzco su cacicazgo estuvo a punto de venirse abajo luego de que tras los constantes caprichos de Panchito, como le dicen los más ancianos de Ahuehueco y Tepehuacán, por quitar y poner alcaldes y hacer lo que le venía en gana, él mismo lo fue en 1961, acabó con la paciencia del entonces mandatario hidalguense, quien envió a un militar de nombre Benigno Campos a hacerse cargo de la presidencia municipal apoyado por el entonces secretario de gobierno, Ernesto Gil Elordi. Una ocasión en que el tío de Carolina Vigiano tomaba con sus amigos justo enfrente de la alcaldía, insultó al militar dándole la excusa que necesitaba para llevarlo detenido y amarrado hasta Pachuca. El cacique fue liberado pero advertido de que más le valía disciplinarse pues el gobernador ya se había enterado de lo que Austria decía a grito pelón, Lugo Verduzco es tan pendejo que no se pelea ni con la sirvienta. Para entonces ya habían transcurrido casi 60 años luego de que tras la revolución, y ya con el grado de coronel, Francisco Austria, abuelo de Carolina, y su hermano Honorato aprovecharon su amistad con el entonces general Felipe Ángeles para cimentar su poder en Tepehuacán y todos sus alrededores, afianzando su amistad con políticos que más tarde controlarían el Estado como el caso de Javier Rojo Gómez, fundador del grupo Huichapan. Pero vayamos un poco hacia atrás en la historia para que se explique con más detalle la génesis de este cacicazgo que ha subsistido por más de un siglo en Hidalgo y en el país. El origen violento de los Austria no es parte de una leyenda sino de una bien fundamentada historia. De hecho, en San Juan Ahuehueco, de donde son originarios, subsiste la versión de que tanto Francisco Austria como su hermano Honorato se sumaron a la revolución no por convicciones ideológicas sino por huir de la ley que los perseguía pues dieron muerte al asesino de su padre, don Porfirio Austria, oriundo de Huejutla y que llegó a la región de Tepehuacán a principios del siglo XX. Por años se dijo que don Porfirio
Porfirio no se apellidaba Austria sino Martínez y que se cambió el nombre porque en Huejutla se hizo de muchos enemigos por su carácter irascible, mismos que le siguieron los pasos hasta cobrarle viejas afrentas. Concluido el movimiento armado, los hermanos Austria pelearon el derecho a ser los amos y señores de la región y no se tentaron el corazón para quitar de en medio a quien se atravesara en su camino o intentara siquiera hacerles la menor sombra, no importando que fueran gente cercana a la familia. En los anales de Tepehuacán se cita un 24 de junio de 1938 como la fecha en que Honorato mató nada menos que al cuñado de su propio hermano Francisco, don Luis Cabrera, por una simple discusión de cantina. El hermano de doña Jacinta Cabrera, madre de Francisco Austria Jr., tuvo la osadía de poner en tela de duda su calidad moral como revolucionario de Honorato y terminó cocido a balazos. Los Austria dejaron bien claro que ellos y solo ellos mandaban y mandan. Pero además de pendencieros y violentos, como todos los caciques, se adueñaron de lo que les vino en gana y por eso los Austria nunca fueron hombres de una sola mujer. Así, Francisco Austria Cabrera, y quien por ser el consentido del coronel heredó en primer lugar su nombre y el control del cacicazgo, es medio hermano de la madre de Alma Carolina Virgiano, Teresa Austria Espinosa. Pancho Austria Jr., fiel a la tradición de conquistador tampoco, como su padre, respetó lazos sanguíneos en las cuestiones amorosas y en Ahuehueco se sabe que tiene una hija nada menos que con una hermana de don Juan Virgiano, padre de la hoy candidata. O si se quiere leer de otra manera, cuñada de su media hermana. Pero en la praxis del dinero y el poder, para el clan Austria, emparentado con los Virgiano, cuyo jefe del clan, don Juan Virgiano, fue un italiano que llegó a Ahuehueco en la época de la Revolución. Estos pecadillos de familia no cuentan cuando se trata de sumar en su beneficio, pues entonces saben actuar.